Pueden tomar asiento, hermanos. Y ahí quiero que nos mantengamos en la lectura. Ahora le voy a dar lectura a los versículos 20 al 24 que dicen de la siguiente manera. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Vamos a orar, hermanos, para pedir la dirección de nuestro Señor. Padre, cuántas gracias te damos en esta hora porque nos das la oportunidad de acercarnos a ti, sobre todo, Señor, para escuchar tu palabra. Rogamos la dirección de tu Santo Espíritu y pedimos, Padre, que abras nuestro entendimiento para poder comprender la verdad de tu palabra. Guíanos y que esto, Señor, también nos lleve a poner en práctica esto que vamos a escuchar en esta tarde. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La semana pasada hablábamos acerca de mantener una relación con nuestro Señor y de que lleguemos a tal punto donde ya no nos consideremos como siervos del Señor solamente, sino que seamos amigos del Señor. El Señor Jesús nos da esa posibilidad de ser sus amigos, así lo dice allá en Juan capítulo número 15, lo señalábamos, donde dice, yo ya no los voy a llamar siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, ahora los llamaré amigos. Y en ese sentido, hermanos, tendríamos entonces que considerar, sí, decíamos, para mantener una amistad hay que tener una relación, ¿sí? Hay que fomentar una relación. Y en nuestro caso, pues lo hacemos a través de la plática, platicamos con la gente, vamos conociendo a la gente, vamos descubriendo cómo es la gente. Y les decía, hoy en día tenemos la facilidad de los medios de comunicación que nos llevan a comunicarnos en el momento con alguien que esté aún a miles de kilómetros de distancia. Antes nosotros no lo teníamos porque decíamos, teníamos solamente el correo, el servicio postal, pero haciendo cuentas del cuánto tardaba una carta en llegar a su destino y luego regresar, mínimo estábamos hablando de 2 semanas. 2 semanas en las que nosotros recibíamos la respuesta. Obviamente, hermanos, dependiendo de lo que escribíamos, había quienes escribían páginas y páginas y páginas y ahí iba el sobre y que hasta cobraban de más porque también cierto peso, después de ese peso ya cobraban de más. Y otros había que escribían bien poquito, ¿sí? O sea, hay quienes no se les daba mucho la escritura, pero aún así había detalles que nos iban llevando a conocer a las personas. Ahora, eso es entre nosotros, pero con Dios, hermanos, ¿cuál es la manera en la que nosotros vamos a fomentar una relación de amistad con Él? También tiene que ver con el diálogo, con la plática. En este caso, Dios nos va a hablar a través de su palabra y nosotros vamos a hablar con Él a través de la oración. Es la manera en que nosotros vamos a entrar en contacto con Él, pero esa es una parte. Otra parte tiene que ver también con nuestra vida de adoración. Y entonces, hermanos, en este sentido tendríamos que preguntarnos, ¿estamos adorando a Dios como Él espera que lo hagamos, hermanos? O sea, ¿estamos conscientes de lo que estamos haciendo en sentido de adorarle es lo correcto? ¿Es lo que está de acuerdo a su voluntad o es lo que yo creo que debería ser? Si centramos la adoración solamente en las prácticas litúrgicas, aún ahí tendríamos que preguntarnos, hermanos, como iglesia, ¿estamos adorando a Dios como Él se lo merece? Y no solamente estoy hablando de la cuestión de las prácticas, sino de lo interno de nuestro ser, que es lo más importante. Pero pensemos en las prácticas. Esto es algo que a mi esposa y a mí nos llamó la atención desde que llegamos. El uso de instrumentos, más bien, el que no usemos instrumentos electrónicos, ¿será que
que es lo correcto ante los ojos de Dios, es decir, que nos ciñamos solamente a instrumentos de cuerda, a un teclado, y que eso sea la adoración correcta? ¿O necesitamos de un bajo electrónico, de guitarras eléctricas, de una batería para adorar a nuestro Señor? Es parte de la disyuntiva, hermanos. ¿Por qué? Porque tristemente dentro de nuestras iglesias presbiterianas ya se está metiendo ese tipo de instrumentos. Y si no hay esos instrumentos, o si no hay un grupo de alabanza que participe del culto, mucha gente dice, es que hoy el culto no estuvo bueno. Es que hoy el culto como que estuvo apagado. Ahora, independientemente de eso, también, aún sin el uso de esos instrumentos, hermanos, hemos escuchado de gente que dice, hoy como que el culto no estuvo muy bueno, como que algo le faltó al culto. ¿Qué será? ¿Quién sabe lo que sea? Pero como que algo le faltó. Y hermanos, esto nos lleva a la pregunta que yo les hacía. ¿Estaremos adorando a Dios de una manera correcta o no? Y la respuesta, hermanos, es que si pensamos que el culto estuvo bueno o no estuvo bueno, es que no estamos adorando a Dios de una manera correcta. ¿Por qué? Porque, hermanos, la adoración surge en base a una necesidad que nosotros tenemos de estar en comunión con el Señor. El caso de esta mujer, no quise que leyéramos todo el texto porque si ustedes lo ven, son 42 versículos y nos íbamos a llevar mucho tiempo leyendo los versículos, pero sí vamos a mencionar algunas cosas que nos van a llevar al punto central de la reflexión de esta tarde. Yo estoy diciendo, la adoración surge de una necesidad. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, primero encontramos la situación del pasaje. Yo les preguntaría, ¿la mujer samaritana era la situación del pasaje, hermanos? ¿Cuál era la situación? Versículo número 4, que tiene que ver con el mensaje. Dice, y le era necesario pasar por Samaria. ¿A quién le era necesario pasar por Samaria? A Jesús. ¿Por qué resaltar mucho este texto? Bueno, Mateo, no lo dice Juan, pero Mateo dice que la práctica de Jesús era recorrer las aldeas, recorrer las ciudades, predicando el evangelio, sanando enfermos, echando fuera demonios, es decir, restaurando la situación de cada gente. Y en los planes de Dios estaba el que también Samaria recibiera el evangelio. ¿Por qué? Bueno, Aquí la mujer, ya que en la plática con el Señor Jesús lo va a decir, versículo número 9, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Hay que recordar, hermanos, que la diferencia entre estos dos pueblos, los de Samaria y los de Israel, estaba basada en cuestiones raciales. Es decir, los judíos que se habían ido a Samaria y se habían casado con mujeres de aquella región, o samaritanas que se vinieron, o samaritanos que se vinieron a Israel, se combinaron ahí, se casaron, y bueno, como los samaritanos era una mezcla, mejor decidieron salirse y ubicarse allá en el territorio que les correspondía. Pero eso trajo diferencias entre ellos, muchas diferencias, y parte de esas diferencias están planteadas aquí en este pasaje, que tienen que ver con la adoración. Pero bueno, entonces, la situación no era la mujer samaritana, ya lo dijimos. La situación era que a Jesús le era necesario ir a Samaria para predicar el evangelio. ¿Se acuerdan lo que él le dijo a sus discípulos de acuerdo a lo que dice Hechos 1:11? ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos en aquel versículo, hermanos? A ver, ¿alguien se acuerda? Y si no, alguien que nos ayude a leer ese texto buscándolo en su Biblia. Hechos 1:11. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fíjense, el Señor Jesús le da la indicación a sus discípulos de realizar su tarea, dice primero en Jerusalén, en Judea, y luego menciona a Samaria. ¿Por qué no mencionó Galilea, hermanos? ¿Por qué no la mencionó? Había una razón de ser, y esa razón era porque él también hizo su ministerio en Samaria, y una preocupación de Jesús estaba centrada también en los samaritanos. ¿Recuerdan aquel pasaje que se titula El hombre samaritano o el buen samaritano?
¿sí? Igual, mencionar que era samaritano. Entonces, el ministerio de Jesús, hermanos, tenía que ser desarrollado en todos lados. Y esa es la ocasión, esa es la situación de este texto. Bueno, ahora sí centrémonos en lo que es el encuentro con la mujer. Primero dice que llegó a un pozo, el pozo de Jacob. ¿Se acuerdan de ese pozo, hermanos? ¿Fue un pozo que trae buenos recuerdos para el pueblo de Israel, hermanos? ¿Alguien se acuerda o no se acuerdan? Híjole, la memoria falla. La memoria falla. Así se le llamaba al pozo, pero encontramos que este pozo fue un pozo que provocó la disputa entre Jacob y los suyos. ¿Sí? Ya antes había otra disputa por otros pozos. En el caso de Abraham, ¿se acuerdan? Cuando va con Lot y llegan a una región y hay un problema por los pozos. Fíjense cómo el pozo es un lugar, al menos en esta forma en que lo estamos manejando, es un lugar problemático. No es un lugar de bendición, es un lugar problemático. Y regresa el Señor Jesús nuevamente a este pozo. Y ahora sí veamos, ¿cuál es la necesidad de esta mujer? ¿Cuál es la necesidad de esta mujer, hermanos? La necesidad es la restauración de su vida. ¿Qué es lo que pasaba con esta mujer? Bueno, Jesús le dice, a ver, mujer, dile a tu marido que venga. Ay, Señor, pero pues no tengo marido. Ah, bien has dicho, porque ya llevas varios. Es más, el que tienes no es tu marido. O sea, una situación de pecado. Esta mujer estaba viviendo en pecado. Y hermanos, nosotros también nos tenemos que reflejar así como esta mujer en que nuestra vida es una vida de pecado. ¿O no dice acaso la Escritura que todos somos pecadores? ¿O la Biblia nos plantea que hay alguno que no cometa pecado? No. Pablo lo dice en Romanos, no hay justo ni aún uno. Y todavía Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, también nosotros, hermanos, tenemos una necesidad de que Dios restaure nuestra vida, una necesidad de que Dios fortalezca nuestra vida, una necesidad de que Dios esté con nosotros para ayudarnos en la situación que vive cada uno. Y bueno, esta mujer empieza a platicar acerca de otras cosas. Le cambia la situación a Jesús porque ya se vio descubierta. Ya, Jesús ya la descubrió. ¿Qué hacer ahora? Ah, bueno, vamos a llevar la plática por otro rumbo. Y es donde llegamos al versículo número 20. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Fíjense, lo primero que plantea esta mujer es el lugar de adoración. Y aquí en este sentido, hermanos, pues sí vamos a encontrar una disputa muy fuerte entre los samaritanos y los judíos. ¿Por qué? Porque como dice la mujer, los judíos dicen que en Jerusalén es donde se debe adorar. Los samaritanos, ¿dónde dicen que se tiene que adorar, hermanos? En el monte Gerizim, ¿sí? Entonces, viene esa situación, ¿dónde? ¿Dónde vamos a adorar? Porque si se plantea, y yo creo que esta mujer esperaba una respuesta muy concreta en ese sentido del Señor, y esperaba que le dijera, mujer, ahí tienes en Gerizim, sigue adorando a tu Dios y deja que los judíos adoren allá en Jerusalén. O a lo mejor la mujer esperaba que el Señor Jesús le dijera, mira, en Jerusalén es y no hay de otra y te tienes que ir a Jerusalén. Sin embargo, la respuesta de Jesús no está centrada en el lugar de adoración. No está centrada ahí, hermanos. ¿Por qué? Porque para Jesús es más importante la vida, el ser, que el lugar. Es como si ahorita a nosotros nos dijeran, ¿solamente tenemos que adorar y vamos a adorar en Betel? ¿Como edificio? No. Pero como comunidad, sí. Porque es el lugar donde me ha puesto el Señor. ¿Por qué? Porque lo que importa, les digo, no es el lugar, ¿sí? Inclusive, Jesús entonces empieza a responderle, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Va a llegar el momento en que el lugar ya no importa. ¿Por qué? Porque ¿dónde va a ser la adoración, hermanos? ¿Dónde va a ser la adoración? ¿De qué está hablando Jesús?
Jesús está hablando de lo postrero, ya de lo último. Jesús está hablando del reino de los cielos. Y entonces le está diciendo a esta mujer, mujer, tú tienes que enfocarte en el Señor. Tienes que enfocarte que en el lugar donde vamos a adorar, tanto judíos como gentiles, como samaritanos y todos los que tú quieras, no van a ser ni en un lugar ni en el otro, sino va a ser en el reino de los cielos. Hermanos, ¿no es acaso la esperanza que tenemos hoy en día? ¿De que un día estaremos adorando al Señor allá con Él en su presencia? ¿Y lo esperamos? No todos dijeron amén. Ojalá todos dijéramos amén. ¿Alguien recuerda cómo termina el Apocalipsis y que es de hecho como termina la Biblia? Ven, Señor Jesús. Maranata, que es el término hebreo. Maranata, ven, Señor Jesús. Aquí el problema es de que Juan no le puso la frase final, a lo mejor para nosotros, aunque dio una idea. Ven, Señor Jesús, pronto. Pronto. Hermanos, ¿nosotros deseamos que el Señor Jesús venga pronto o deseamos que todavía tarde un poquito más? Y a lo mejor decimos, pues ya se tardó desde que resucitó, ya se tardó casi 2000 años, pues que se aviente otros 2000 años. No, hermanos, nuestra idea, nuestra mentalidad debería ser, Señor Jesús, ven pronto. O hermanos, ¿no les gustaría que ya la situación cambiara con tantas cosas que tenemos hoy en día? Tanta inseguridad por cuestiones de homicidios, de asaltos, de muchas cosas que vemos, de secuestros. ¿No les gustaría que ya todo esto terminara? Entonces, hermanos, nuestro deseo, el anhelo de nuestro corazón debería ser, Señor Jesús, ven pronto. Llama la atención, entonces, por un lado, entonces Jesús le dice, no es ni aquí ni allá, no es ni en Jerusalén ni en Gerizim donde se va a adorar al Señor, ¿sí? Luego le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Y llama la atención esto, hermanos, ¿por qué? Porque Jesús está hablando de que los samaritanos están haciendo cosas que no están bien delante de Dios. Si Jesús nos preguntara o nos dijera esto, vosotros adoráis lo que no sabéis, ¿cuál tendría que ser nuestra reflexión, hermanos? ¿Cuál tendría que ser nuestra reflexión? Número 1, tendríamos que reflexionar en lo que estamos haciendo. ¿Es agradable a Dios? Pensemos en el orden de culto, pensemos ahorita en este momento en el que estamos reunidos, analicemos el orden de culto bajo la perspectiva no humana, sino bajo la perspectiva de Dios. Hermanos, lo que estamos haciendo, ¿está de acuerdo con lo que Dios nos ha pedido? ¿Ustedes creen que los elementos que están ahí, el llamado a la adoración, la confesión, la proclamación, la respuesta, el envío, son de acuerdo a la voluntad de Dios, hermanos? ¿Tiene algún sustento bíblico nuestro orden de culto? Claro que lo tiene. Isaías capítulo número 6, ahí está el sustento bíblico para nuestro culto. ¿Sí? Otra pregunta que nos tiene que llevar a la reflexión sería, bueno, ¿estamos con los instrumentos adecuados para adorar a Dios o necesitamos de otro tipo de instrumentos, hermanos? Una pregunta interesante porque quienes han introducido nuevos instrumentos han dicho que es la razón que los llevó a eso es porque, por ejemplo, los jóvenes se nos están yendo. ¿Y cómo los vamos a traer? Pues vamos a darles lo que el mundo les da para que también ellos estén aquí. Y no solamente se habla de instrumentos musicales, sino de otro tipo de prácticas con las cuales vamos a atraer la atención de los jóvenes. Y hoy en día en muchas iglesias no solamente se habla de la danza sagrada, se habla de la música, sino también inclusive de la forma en que se proyecta el culto. Y encontramos lugares donde el uso de la luz, del sonido es a nivel de un espectáculo. ¿Necesitaremos participar de un espectáculo para decir que estamos adorando al Señor como Él espera que lo hagamos? Y nuestra respuesta es no, no. ¿Por qué nuestra respuesta es no? Analicemos la vida de Jesús, porque Jesús, ¿qué fue lo que hizo, hermanos?
¿Jesús hizo uso de cosas espectaculares para adorar a Dios, hermanos? Nunca tuvo necesidad de ello. La oración. ¿Cómo hacía sus oraciones el Señor Jesús, hermanos? Dice el texto que se levantaba muy de mañana y se apartaba de sus discípulos y se iba a orar. Cuando oró públicamente, ¿lo hizo con un montón de actitudes para que fuera agradable a Dios? No, simple y sencillamente iba a lo concreto. Y él así lo recomendó: no seas como los fariseos hipócritas que están en las esquinas de las calles dando a conocer que están orando. Y hasta la forma en la que ellos oran, las palabras que ellos utilizan. No uséis vanas repeticiones, no uséis vanas palabrerías. Hermanos, entonces, es interesante que nosotros hagamos la reflexión de: ¿estaremos adorando y sabremos lo que estamos haciendo? Aún, ya respondimos todo eso, ya estamos centrados en lo que estamos haciendo, es lo que le agrada a Dios. A ver, la pregunta realmente es: ¿sí le agradará a Dios lo que estamos haciendo, hermanos? Y esto porque el mismo Señor en el Antiguo Testamento a su pueblo le dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. ¿Será que nosotros también caigamos en eso, hermanos, en algún momento? Y que de nuestros labios para afuera solamente estemos diciendo: sí, yo le adoro, Señor, y aquí estoy, Señor, toma mi vida, pero nuestro corazón está muy lejos del Señor. Hermanos, ¿dónde está su corazón en este momento? ¿Dónde está su corazón en este momento? ¿Realmente está aquí en este lugar en un acto de adoración a Dios? ¿O su corazón está a lo mejor: híjoles, ¿qué voy a comer? Ya el pastor se está tardando y voy a comer a las 3:15, me tengo que ir a Cotzio y ¿cuánto tiempo me falta? No me va a dar tiempo de nada. Mi corazón está: tengo que ir en la tarde a tal lugar y estoy pensando en todo lo que tengo que hacer en la tarde. ¿Así estará mi corazón? ¿O mi corazón está aquí en este lugar diciendo: Señor, sé propicio a mí que soy pecador? Señor, mira, aquí está mi vida, te entrego todo mi ser. ¿Por qué? Porque el Señor quiere llevar precisamente a eso, a esta mujer. Sí, dice: nosotros adoramos lo que sabemos, por lo que la salvación viene de los judíos, pero señala el versículo 23, mas la hora viene, y ahora es, en este momento es, cuando los verdaderos adoradores, fíjense, dice los verdaderos adoradores, no dice nada más los adoradores. ¿Cómo se considerarían ustedes, hermanos? ¿Como adoradores o como verdaderos adoradores? Verdaderos adoradores. Ahora lo que dice aquí, y es interesante esa respuesta de Daniel, porque nos debe llevar a la reflexión en qué es lo que realmente tenemos que ser: ¿nada más adoradores o verdaderos adoradores? Y dice el Señor Jesús: los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Fíjense, dos cosas: en espíritu y en verdad. Y aquí quisiera, hermanos, señalarles: no se vale lo que mucha gente luego de repente dice: no voy a estar con ustedes, pero mi espíritu va a estar ahí. A ver, ¿cómo le van a hacer? Como decía un personaje de la televisión: a ver, explíquenme esto, porque ¿cómo van a estar en otro lugar y su espíritu va a estar aquí? ¿Qué existe eso de que el espíritu salga del cuerpo y se vaya a otro lugar? No, hermanos, eso no existe. Eso no es válido, porque eso no es bíblico, ¿sí? Aquí lo que tendríamos que entender es que el espíritu se refiere a lo que hemos estado diciendo ahorita: el corazón. El corazón. ¿Realmente yo estoy centrado en este momento en el Señor o estoy pensando en una multiplicidad de cosas? A lo mejor las hermanas ya ahorita están pensando en qué van a hacer de comer para mañana o de desayunar, porque mañana tienen que regresar los hijos a la escuela y todo el caos que se genera durante la semana. ¿Tienen que estar pensando en este momento en lo que tienen que hacer el día de mañana, hermanos? No tendrían que pensar en lo que van a hacer el día de mañana. Porque, ¿qué nos dijo Jesús en ese sentido, hermanos? Bástele a cada día su propio afán. No nos dijo el Señor que no nos preocupemos, no nos dijo que no nos preocupemos. Lo que nos está diciendo es que no nos afanemos y que el lugar que le corresponde al Señor se lo tenemos que dar. ¿Este día de quién es, hermanos?
¿Están seguros que es del Señor, hermanos? ¿Sí? ¿Y por qué en la tarde nos quedamos pocos? Ahora que el hermano Juan Manuel no estuvo, ¿se acuerdan qué les dije un domingo antes? ¿Qué les dije un domingo antes? Que aunque no hubiera coro, hermanos, que no sea pretexto para no estar en la casa de nuestro Dios. Y tal parece que les dije, no vengan, porque estuvimos poquitos ese día en la tarde. Un día, el otro día, uno de los días anteriores, igual le decía al hermano Rubén, hermano, estuvimos a punto, y créame que me dieron ganas de suspender el culto porque nada más estábamos como 4 o 5. Hermanos, ¿estamos convencidos de que el domingo es el día del Señor? ¿Y qué nos dice el mandamiento? ¿Qué nos dice el cuarto mandamiento, hermanos? ¿Guardarás el domingo en la mañana para adorar al Señor? No, dice el día. El día. Claro, sabemos que hay quienes no pueden por diversas circunstancias, pero quienes sí lo pueden hacer y no están aquí en la casa de nuestro Dios es porque no han entendido lo que significa adorar a Dios de corazón. Y luego dice, los verdaderos adoradores entonces adorarán también en verdad. Es decir, que sepamos lo que estamos haciendo. No se trata de espiritualizar todo, hermanos, no, sino de que aterricemos en nuestro entendimiento todas las cosas que tenemos que hacer. El apóstol Pablo decía, ¿orarás con el Espíritu? Sí, pero también con el entendimiento. ¿Cantarás en el Espíritu? Sí, pero también en el entendimiento. Y ahí es donde entonces tendríamos que considerar nuestra reflexión personal es, ¿lo que estoy haciendo sí está de acuerdo a lo que Dios me está pidiendo? Él me pide un corazón, pide mi corazón. ¿Se lo he entregado completamente, hermanos? ¿O medio se lo he entregado? ¿O un cuarto se lo he entregado? O a lo mejor, si me va bien, 3/4 se lo he entregado. ¿Sí? En alguna ocasión, comentando lo que decíamos en la mañana de los deberes del pastor y que yo les preguntaba, ¿el pastor tiene que estar en todas las actividades de la iglesia? Y la respuesta unánime fue, sí. ¿Los miembros de la iglesia tienen que estar en todas las actividades de la iglesia? Sí. Qué bueno que ustedes lo dijeron, ¿eh? Ustedes lo contestaron. Pero a lo que voy no es a eso, sino, en alguna ocasión mi esposa me preguntaba, oye amor, si tú no fueras pastor, ¿estarías en todas las actividades de la iglesia? Una pregunta interesante. No, esa no fue mi respuesta. Yo le dije, sí amor, estaría, porque antes que ser pastor, soy un creyente en Jesucristo. Soy un hijo de Dios y mi deber y mi responsabilidad como hijo de Dios es participar de las actividades de la iglesia. Hermanos, debemos estar conscientes de que al Señor le tenemos que dar lo mejor de nuestra vida. En términos espirituales, en términos de nuestro corazón, pero en términos de nuestra mente. ¿Por qué? Porque yo debo estar convencido de que estar aquí es lo mejor que me puede pasar en la vida. Que ese texto que dice, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, no es porque lo voy a tomar literal y voy a decir, nada más con que esté un día no hay problema, ya los demás ya no, porque ya cumplí con un día, no. Ahí lo que nos quiere indicar el texto es esa relación, ese anhelo por estar en la casa de mi Señor. ¿Qué dice el Salmo 42:1, hermanos? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti. Hermanos, realmente nuestra alma, todo nuestro ser, ¿tiene sed del Dios vivo y verdadero? ¿O eso solamente es en la época de calor? ¿O eso solamente es en la época de necesidad? ¿O eso solamente es en la época de los problemas? Ojalá y que no, hermanos. Ojalá y que nosotros también seamos verdaderos adoradores de nuestro Dios. Y el versículo 23 culmina diciendo, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. En ese círculo que tiene el Señor, ¿ustedes creen que el Señor tenga sus consentidos? Sí los tiene. Sí los tiene, hermanos. ¿Quiénes serán los consentidos de Dios?
Los que le obedecen, los que le adoran en espíritu y en verdad. Y aquí está diciendo, tales adoradores, el Señor los busca. ¿Qué pasó con Job? ¿Job era de los favoritos del Señor o no era de los favoritos del Señor? Lo era. Y ahí está, cuando Satanás viene, el Señor orgulloso le dice, mira, ahí está Job, velo. Y le describe las características, que no era necesario describir sus características porque Satanás las conocía, pero ahí está, ¿sí? Ahora sí que como decimos, el Señor poniéndose así como pavo real de ese hijo santo, recto, perfecto. Hermanos, ¿el Señor nos estará buscando a nosotros porque somos verdaderos adoradores? ¿O no nos tomará en cuenta porque le fallamos? Ojalá que reflexionemos en esto porque, como dice aquí el Espíritu a través de Juan, el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Y ojalá comprendamos, primero, que Dios ha tenido tanta misericordia de nosotros que nos ha dado la vida eterna. Segundo, que nosotros hemos sido restaurados de esa condición de pecado a una condición de santidad. Pero tercero, que es menester de nuestra parte ser verdaderos adoradores del Señor. Y ojalá que así lo seamos y que eso nos lleve a mantener esa relación con el Señor en términos de amistad, en términos de confianza, en términos de cercanía. Y al rato, no nos quejemos, porque a lo mejor consideremos que Dios no nos contesta lo que le pedimos. Preguntémonos, ¿por qué Dios muchas veces nos contesta que no a lo que le pedimos? ¿No será que porque nosotros le estamos fallando? ¿No será que porque nosotros no estemos haciendo lo que Él espera de nosotros es que no nos dé lo que le pedimos? Ojalá que ese no sea el caso y que podamos decirle al Señor, Señor, aquí estoy. Tú eres el dueño de mi vida y sigue actuando en mí conforme a tu voluntad. Que el Señor nos bendiga.